Muy buenas tardes. Mis saludos a todos los presentes y, por supuesto, también a todos los que, a través de las redes de Internet, nos siguen a través de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Desde luego, siempre es una satisfacción contar con la presencia de don Javier Zaragoza Aguado, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Él procede de un órgano jurisdiccional un tanto especializado más bien. No se trata de una justicia especial, se trata de una justicia que, por razón de la materia, y ya en primera instancia, se encarga de investigar y enjuiciar aquellos casos de delincuencia especialmente grave. Hablamos de el gran narcotráfico, las grandes operaciones de blanqueo de capitales, el terrorismo, la gran corrupción, la gran delincuencia económica. Y, sin duda ninguna, se trata de un tema lamentablemente de moda. Él es el máximo responsable del Ministerio Público en ese órgano y, por lo tanto, su presencia para la institución constituye un auténtico orgullo. Amén, entiendo que se trata de una actividad, se trata de una presencia de gran actualidad. Hacer un resumen del currículum vitae de los méritos del señor Zaragoza es una tarea verdaderamente complicada. Si no quiero estar aquí un montón de tiempo que ocupe prácticamente el espacio previsto para su intervención. Yo quisiera comenzar diciendo que es turolense de Alcoriza, porque yo sé que él lo lleva muy adentro, eso de la procedencia. Y comienza su actividad en el mundo de los tribunales prácticamente con la década de los 80. Por su destino actual, él es fiscal de sala del Tribunal Supremo desde el año 2005, pero además de ese destino que desempeña en este momento, ha desarrollado una amplísima experiencia en todo este ámbito de la gran delincuencia. Yo creo que es imprescindible citar su desempeño, su trabajo como teniente fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián entre los años 82 y 1987, en una época en la que el terrorismo golpeaba durísimamente a la sociedad española y muy especialmente al País Vasco. Él, como fiscal, tuvo un desempeño importantísimo frente a esa amenaza en un momento especial, muy especialmente duro. Ha sido fiscal de enlace de la Red Judicial Europea para asuntos relacionados con la delincuencia organizada en temas de narcotráfico, blanqueo de capitales, de Iberred para asuntos de terrorismo, la Red Judicial Iberoamericana, desde diciembre del 2004. Ha sido y es permanentemente consultor en diferentes programas formativos de Naciones Unidas, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la EFI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Su desempeño en actividades docentes ha sido amplísima también y, además, en su actividad, además doctrinal. Es autor de innumerables artículos, participación en libros colectivos de los que puedo presumir que he compartido con él, además de, como en otras ocasiones similares, he dicho, quién sabe cuántos miles de kilómetros por esas tierras americanas. En el capítulo de reconocimientos, de condecoraciones, sería dilatadísimo el indicar todas las que ha recibido, pero por aquello de destacar alguna, es titular de la Cruz de la Orden al Mérito Policial con distintivo rojo, es titular de una Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, caballero de la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa, medalla de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, gran oficial de la Orden al Mérito del Libertador Bernardo O'Higgins en Chile, en la República de Chile, etcétera, etcétera. Por lo tanto, diré lo que otras veces he dicho, porque además tenemos la enorme fortuna de que don Javier Zaragoza es un, profesor honorario de esta universidad. Ha venido muchísimas veces y ojalá venga muchas más,
porque su concurso en las actividades académicas que se organizan en esta universidad es esencial, tratándose además de actividades relacionadas en las que él se desenvuelve habitualmente sobre crimen organizado, blanqueo, terrorismo, etcétera. Yo creo que su participación es imprescindible y da valor a cualquier actividad o evento de esta naturaleza. Y hoy nos ha venido a hablar sobre un tema lamentablemente de gran actualidad, como es el terrorismo internacional. Yo creo que todos estamos al tanto de las noticias que nos ofrecen los medios de comunicación. Sabemos que de terrorismos locales, posiblemente organizados con una estructura muy diferente a este que hoy nos ocupa, ya hemos oído hablar mucho, pero hablar de esta nueva cruzada, especialmente cuando este terrorismo internacional está vinculado al yihadismo o al islamismo, es algo que a todos nos preocupa y que a todos nos interesa. Y, por supuesto, como ya decía, el hecho de que esta tarde esté don Javier Zaragoza. Javier, es esencial. Tuya es la palabra, por favor, háblanos del asunto. Bueno, pues buenas tardes a todos, queridos amigos de los países tan cercanos de Iberoamérica, y muchas gracias también a ti, querido Eduardo, porque siempre pasa lo mismo. Me presentas con palabras ciertamente exageradas en cuanto a mis méritos, pero muy cariñosas, eso sí. La amistad se nota enseguida. Como sabéis, yo he venido aquí a hablaros del terrorismo internacional, particularmente del terrorismo internacional yihadista, del estado actual de la cuestión y de la respuesta legal que en estos momentos se está diseñando en España y en otros países para tratar de hacer frente a las acciones terroristas que estamos viviendo un día sí y otro también, no solamente en las zonas de conflicto, sino también en los países occidentales o en el contexto jurídico, social y político en el que vivimos. Yo venía esta tarde en el vehículo y escuché por la radio un comunicado del Estado Islámico, todos sabéis lo que es, o por lo menos lo habéis tenido alguna referencia a través de los medios de comunicación, y creo que además es fácil identificar lo que es el Estado Islámico porque tienen una estrategia mediática y una propaganda realmente inmejorable, que genera un efecto llamada en el mundo del fundamentalismo musulmán radical y que nos está generando un problema muy serio a corto, medio y largo plazo. Bien, ese comunicado del Estado Islámico anunciaba la ejecución de un ciudadano japonés que tienen secuestrado y de un aviador jordano, al que también habían capturado hace unas pocas semanas. Próximamente, y esto es muy lamentable, veremos seguramente a través de Internet, a través de las redes sociales, las imágenes de las ejecuciones en las que un individuo cubierto hasta los dientes, al que solamente se le ven los ojos, con los identificativos, con las señas identificativas del Estado Islámico, aparece con un cuchillo y degüella a esos dos rehenes. Esto está sucediendo todos los días, sobre todo allá, en las zonas de conflicto. Y cuando hablo de zonas de conflicto me estoy refiriendo fundamentalmente a los territorios sirio-iraquíes y, por qué no, también a algunos territorios del norte de África, porque el Estado Islámico está asentado sobre todo allá, pero también está comenzando a crecer y de una manera muy expansiva en territorios como Libia o como Túnez. A ello unamos la ya casi tradicional amenaza terrorista de ese fenómeno conocido como Al-Qaeda, la autora de los atentados del 11 de septiembre, la autora en Estados Unidos, la autora de los atentados del 11 de marzo en Madrid, de los atentados del 7 de julio del año 2005 en Londres, de los del 11 de julio del año 2006, creo recordar, en Bombay, y otros muchos atentados desde que vio su nacimiento
allá por finales de los años 90. Yo me atrevería a calificar este problema como la amenaza más seria contra nuestra libertad y nuestra seguridad en nuestras sociedades. Una amenaza que, como os decía, se libra o se desarrolla, por una parte, en esas zonas de conflicto, donde el planteamiento pues, es un tanto distinto al planteamiento que podemos tener en los territorios de los países occidentales, donde hay un auténtico conflicto armado y donde priman las estrategias militares sobre cualquier otra estrategia. En estos momentos, en esas zonas, tanto en el Sahel, en Libia, como en la zona sirio-iraquí, existe un conflicto armado donde auténticos ejércitos de personas que forman parte de las cativas del Estado Islámico están luchando con armas, con explosivos, con todo tipo de armamento contra fuerzas militares de esos países o fuerzas militares de la coalición de países occidentales. Da la impresión, y algún experto ha definido esta forma de terrorismo como el auténtico rostro de la Tercera Guerra Mundial, por supuesto completamente distinta de las dos guerras que vivimos en el siglo XX, pero es verdad que esos conflictos bélicos o armados se están produciendo en algunas zonas. Naturalmente, la respuesta en países como España o en países como Francia, en países en los que existe el Estado de Derecho, en los que se respeta la legalidad y se respetan los derechos de los ciudadanos, no puede ser una respuesta militar, lógicamente. Es una respuesta adecuada a las leyes que nos hemos dado y a las leyes propias de la democracia. También es verdad, porque tenemos el conflicto lejos, pero sufrimos las consecuencias de cerca. Las sufrimos en nuestras propias carnes. Es un terrorismo de dimensiones enormes, muy variables, yo diría multiforme, porque presenta diferentes vertientes o modalidades, y que está claramente identificado con el concepto de globalización. Es un terrorismo global, en el que ningún país es ajeno al problema, en el que ningún país debe considerarse ajeno a este problema, aunque no haya sufrido en su territorio acciones terroristas. Esto puede suceder en cualquier momento. Por lo tanto, es fundamental que todos los gobiernos de los países en los que la legalidad se respeta configuren, conformen una política unitaria de respuesta, de rechazo, de investigación, de persecución de este fenómeno terrorista, tanto en las zonas en las que se están produciendo esos enfrentamientos armados como en las zonas donde se están produciendo acciones terroristas concretas, sobre todo en los países europeos. Yo creo, y esto pues sí puede tener una cierta relación con la definición de esta forma de terrorismo en el momento actual como casi una especie de Tercera Guerra Mundial, aunque yo no me atrevería a decirlo de esa manera, pero es verdad que estamos viviendo guerras en determinadas zonas o conflictos bélicos. Este terrorismo yihadí radical me da la impresión, por lo que estamos viendo todos los días y por las noticias que nos llegan, que ha diseñado una auténtica política de exterminio en la que todos somos objetivos. Somos objetivos los judíos, somos objetivos los cristianos, los chiíes, todos aquellos que son infieles. Y yo diría, todos los ciudadanos de cualquier etnia, de cualquier nacionalidad o de cualquier condición. Es un terrorismo muy distinto del tradicional. Aquí estábamos acostumbrados a combatir el terrorismo de ETA, en Irlanda el terrorismo del IRA, en Perú el terrorismo de Sendero Luminoso. Eran organizaciones terroristas locales con cierto impacto internacional, pero que no han adquirido las características propias de este terrorismo global. El terrorismo yihadista es en su nacimiento, estoy hablando de finales de los años 90, primeros años de esta década, de este siglo, a partir del año 99, año 2000, 2001, es un terrorismo que se ha desarrollado fundamentalmente en esos primeros años del siglo de una forma un tanto horizontal. No había una estructura piramidal
como ocurría, o vertical, como ocurría en las organizaciones terroristas tradicionales, es el caso de ETA, del IRA o de otras parecidas, sino que era más bien horizontal. Había un centro de inspiración ideológica común, que era la famosa red Al-Qaeda, con Osama Bin Laden a la cabeza, muerto ya, que perseguía la imposición y persigue la imposición de la yihad mediante la creación de un Estado panislámico, sobre todo en todos aquellos territorios que en otra época, hace siglos, fueron territorios árabes, ocupados por la civilización árabe, y quería sobre todo deciros que era un terrorismo horizontal porque había células autónomas en diferentes países que eran las que desarrollaban, siguiendo las fatuas del centro espiritual de Al-Qaeda, desarrollaban acciones terroristas concretas. Eso explica el 11S, el 11M, el 11J, el 7J y otros muchos atentados que han pasado a la historia por el número y la abreviatura del mes. Pero claro, esa era la estrategia de Al-Qaeda. Al-Qaeda siempre, desde que nace, era partidaria y ha seguido la política, por decirlo de alguna manera, de acciones terroristas específicas en los países occidentales a través de individuos o a través de células durmientes. Ha aparecido en escena el Estado Islámico, que tiene una estrategia diferente. No solamente es capaz de mover a células o a individuos a modo de efecto emulación en países occidentales, en cualquier país donde haya un cierto culto al Islam, sino que además tiene una estrategia de obtención de territorios, recursos económicos y energéticos, de repoblación de esos territorios. Por eso hemos detectado en los últimos tiempos redes de reclutamiento, de movilización y de envío de mujeres y de mujeres menores de edad para las zonas de conflicto, particularmente para Siria y para Irak. Y además se está creando en aquellos territorios que ocupa unas estructuras de poder dirigidas por un califa, según supimos a mediados del año pasado, el califa Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, que así se postuló desde la mezquita de Mosul, creo que fue en el mes de junio o junio del año 2014, del año pasado. Pero claro, esto ocupa territorios en Siria y en Irak. Tiene un auténtico ejército. Se calcula aproximadamente que entre 40.000 y 50.000 individuos forman parte de las filas del Estado Islámico. Esto no lo consiguieron en su día ni las FARC. Tienen armas, tienen recursos económicos y están en condiciones de crear un Estado de progresiva expansión a todo aquello que un día, hace siglos, fue territorio dominado por los países árabes, incluido, como sabéis, Al-Ándalus. Al-Ándalus es España. La estrategia, como veis, es distinta. Estado Islámico compatibiliza una estrategia de acciones puntuales, lanzando mensajes, adoctrinando a través de las redes sociales para que vayan combatientes allí, para que se entrenen y luego retornen para cometer acciones terroristas y, por supuesto, también prepara células para que puedan, o individuos para que puedan cometer atentados. O sea, de alguna manera el peligro es doble en relación con Al-Qaeda. Es verdad que los servicios de policía y los servicios de inteligencia consideran en este momento que Al-Qaeda, pues que estaba un poco en horas bajas y corría el riesgo de verse absorbida por el Estado Islámico, ha recuperado en cierto modo la iniciativa, según informaciones que atribuyen a Al-Qaeda este atentado en los atentados de París, particularmente en el primero de los atentados en el que los hermanos Kouachi asaltaron la revista satírica Charlie Hebdo, mataron a unos policías y mataron a otros miembros de la redacción de la revista. Ese acto, como sabéis, fue emulado un día más tarde por un individuo, Koulibaly, que decía que seguía las instrucciones del Estado Islámico y que mató a una policía y a varios individuos en un supermercado kosher judío en unos suburbios de París. El terrorismo internacional, a diferencia de los terrorismos locales o tradicionales,
ya en proceso claro de extinción, preparan y forman a los combatientes, a los yihadistas, a través de Internet y a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Todas las actividades de radicalización, de captación, de adoctrinamiento, de reclutamiento para su posterior entrenamiento, se llevan a cabo en un porcentaje muy elevado a través de Internet. A salvo está aquellos casos en que se consigue enviar a individuos a los campos de entrenamiento allá en las zonas de conflicto. Es decir, nos encontramos ahora con grupos fuertemente armados en zonas de conflicto, las Kativas. Kativas es una distribución militar del Estado Islámico, lideradas por un individuo con cierto predicamento sobre el resto, y que integran ese ejército casi de 40.000 o 50.000 hombres que forman parte en este momento de las filas de esa organización terrorista. A ello hay que unir las células autónomas en países occidentales y, por supuesto, los individuos que, a modo de lobos solitarios, pues pueden verse inmersos en un proceso de radicalización, adquirir la información necesaria para manejar explosivos, para adquirir armas, para comprar armas y cometer un atentado terrorista. En cualquier calle, en cualquier centro comercial. Ya no estamos hablando de centros que contengan infraestructuras críticas o de unidades militares o de centros de gobierno, centros institucionales. Hablo de cualquier lugar, porque lo que se está produciendo en Irak y en muchos países, Irak que ha triplicado la cifra de atentados en el año 2014, es la ejecución de acciones terroristas en cualquier espacio público. Y esto, evidentemente, genera un temor y una inseguridad en la población difícilmente controlable. Es decir, yo, si tuviera que identificar algunas notas que expliquen la evolución del terrorismo internacional yihadista en la última década, citaría las que ustedes ven reflejadas en esa diapositiva. Primera, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es permanente, continuo. Casi todas las actividades se están produciendo a través de Internet, a través de las redes sociales y a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. De ahí que en las reformas legales que se están implementando en España o se van a implementar en España y en otros países de nuestro entorno, una de las vías, una de las conductas que se va a criminalizar es concretamente la consulta habitual de uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o quien adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o por su contenido resulten idóneos para incitar a otros a reforzar la decisión de incorporarse a una organización terrorista, a un grupo que conspire para cometer estos delitos, que hubiera iniciado preparativos para ello o colaborar con cualquiera de ellos o con sus fines. La respuesta de los Estados occidentales va a ser, y esto pues tiene su coste, lógicamente, desde el punto de vista de los derechos y de las garantías, pero supongo que es un recorte que habrá que asumir si el legislador lo incluye en el Código Penal. Pero hay una serie de conductas que se están demostrando que tienen una potencialidad criminal importante como delitos de riesgo y las van a configurar como delitos de riesgo. Y esto va a permitir una acción más intensa y más efectiva, seguramente, de los servicios policiales y de los servicios de inteligencia antiterrorista. Además, no hay que olvidar que estas organizaciones terroristas son unos expertos en diseñar estrategias mediáticas de propaganda o de proselitismo. Utilizan redes mediáticas de propagación, por ejemplo, la red Ansar al-Mujahideen, una red que la Audiencia Nacional declaró ilícita como organización terrorista en el mes de julio del año 2013, porque era una red que servía para financiar, para hacer propaganda, para captar individuos, para transmitir comunicaciones entre unos y otros, entre organizaciones y grupos terroristas. Una segunda seña de identidad del terrorismo internacional yihadista es la mayor presencia y el aumento de la actividad terrorista en las zonas de conflicto. Tienen ustedes en el Sahel es una parte del territorio del Sáhara que incluye zonas de Mali,
de Mauritania, de Argelia, de Marruecos y no sé si de algún otro país más, donde existen las organizaciones conocidas o plantan sus reales las organizaciones terroristas conocidas como ACMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Mujao, Movimiento para la Unión de la Yihad en el África Occidental, Al-Morabitun, en la zona más norteña, y Boko Haram, que nos estamos olvidando de Boko Haram. Es una organización terrorista fuertemente armada, con miles de individuos que conforman ese ejército, que está desarrollando sus actividades en Nigeria, un país muy poblado y en el que con cierta frecuencia llevan a cabo secuestros y capturas de niñas y de menores de edad. Os decía, bueno, y por supuesto en Siria e Irak. En Siria e Irak ha aparecido el Estado Islámico y la organización terrorista vinculada con Al-Qaeda, que es la filial de Al-Qaeda en Siria, Jabhat al-Nusra, que en estos momentos pues, tiene menor importancia porque prácticamente el 80% de los reclutados, de los individuos que desde países occidentales o países del norte de África se desplazan a campos de entrenamiento y a zonas de conflicto, la zona de conflicto Siria e Irak, van a las filas del Estado Islámico. Tiene un efecto llamada mucho mayor que el Frente al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda en Siria. En Irak, por ejemplo, se han triplicado el número de víctimas de acciones terroristas en 2014. Son miles y miles de víctimas de actos terroristas. Os diré que el Estado Islámico, en su momento fue, hasta hace poco, Estado Islámico de Irak y Levante, es una organización terrorista fuertemente armada, os digo que tiene territorio, recursos económicos, que tiene una estructura de poder, que tiene un califa y que surge como una separación, surge de la separación de Al-Qaeda en Irak respecto a Al-Qaeda central. Al-Qaeda en Irak es fundada en el año 2002 por al-Zarqawi, un terrorista jordano, un auténtico salvaje, y cuando muere al-Zarqawi en el año 2006, la gente que pertenece a Al-Qaeda en Irak toma la decisión de dejar de seguir las directrices y las indicaciones de la sede central y forma y crea lo que entonces se llama el Estado Islámico de Irak y Levante, o Estado Islámico de Irak y Siria, y que hoy se denomina Estado Islámico. Otra de las señas de identidad de ese terrorismo internacional, pues que no solamente hay células terroristas, que fueron las que cometieron los atentados más importantes de comienzos de siglo, sino también los lobos solitarios, que han actuado en Francia, que han actuado en Londres, que han actuado en Boston, que salen a la calle con un arma y se ponen a disparar, que salen con un cuchillo y degüellan al primero que pillan. Esto se está produciendo. Y, por supuesto, el problema más grave al que nos enfrentamos en estos momentos es derivado de la presencia y de la potencia de Estado Islámico, es el problema de los combatientes o de los foreign fighters, combatientes extranjeros, que se desplazan fundamentalmente a los campos de entrenamiento y de adiestramiento del Estado Islámico en Siria e Irak y que luego, en función también del grado de rechazo de las fuerzas de la coalición al Estado Islámico, regresan o retornan a sus países de origen y regresan fuertemente adiestrados, preparados en todo tipo de técnicas para cometer acciones terroristas. Se calcula, los informes policiales más recientes calculan que aproximadamente unos 5.000 individuos, 5.000 personas en Europa, en los países europeos, que seguramente serán más, porque estamos hablando de datos que los servicios de inteligencia mencionan allá por el mes de octubre o noviembre, se han desplazado hasta allí, hasta Siria e Irak, para integrarse en un 80% de los casos en las filas del Estado Islámico. De Francia se han desplazado más de 1.000 personas, porque Francia tiene una comunidad árabe magrebí muy importante de segunda y tercera generación. Los hermanos Kouachi o Koulibaly son franceses de nacimiento, pero sin embargo, por muchas razones, en fin, que exigirían, yo creo, otro tipo de seminario acerca de las condiciones sociales, económicas, políticas de nuestros países a la hora de absorber ese flujo migratorio y sobre todo de detectar los brotes de xenofobia o de islamofobia, es decir, los hermanos Kouachi son nacidos allí, son franceses de origen, y lo mismo Koulibaly.
Y en las zonas de los suburbios hay muchísimos individuos que no tienen puestos de trabajo, que se radicalizan, generalmente delincuentes comunes, que en su paso por las cárceles o a través de las mezquitas o a través de las redes sociales se van radicalizando hasta adquirir la psicología necesaria y la preparación psicológica necesaria para ser mártires y para sacrificarse en la ejecución de acciones terroristas. En el caso español, por ejemplo, se calcula que aproximadamente rondará el centenar, cerca de un centenar, los individuos que se han desplazado hasta esa zona. Es importante tenerlos identificados, o por lo menos identificarlos cuando están allá, de manera que a su regreso podamos detenerlos, porque en nuestra legislación penal, afortunadamente, asistir a cursos de entrenamiento, adiestrarse en cursos de entrenamiento una persona es un delito, y es un delito de colaboración con organización terrorista, castigado con penas de 5 a 10 años de prisión, y que en estos momentos se pretenden agravar las penas para aquellos casos en que el desplazamiento sea de menores o de discapacitados. Porque otra de las notas que estamos, otra de las señas que estamos detectando últimamente en las últimas investigaciones es la expansión de la actividad de captación por parte de esas células dirigidas por el Estado Islámico, por Al-Qaeda, sobre todo por el Estado Islámico, de la actividad de captación de mujeres y de menores de edad, no con fines, también con fines de cometer atentados terroristas, suicidas, pero sobre todo de repoblar aquella zona y de tener pues, una población suficiente para mantenerse como Estado el día de mañana. Bien, a la hora de hablar del terrorismo internacional, hay que distinguir 4 fases diferentes. La fase de radicalización. El viejo axioma penal nos enseña que la libertad de ideas y de expresión no es punible. Es verdad, uno puede tener pensamientos claramente alejados de las reglas democráticas, o puede sostener hasta cierto punto, porque hay algunas figuras relacionadas con el genocidio, como la apología del genocidio, que sí son castigables, o la apología del terrorismo. Pero es verdad que en derecho penal la libertad de ideas y de expresión nunca ha sido punible. Sin embargo, en los procesos de radicalización ha entrado también, a través de la reforma, va a entrar el derecho penal. Va a entrar el derecho penal porque es la fase previa en la que ya se genera una cierta potencialidad criminal de un individuo que se autoadiestra, se autorradicaliza a través fundamentalmente de las redes sociales o a través de los mensajes o de las doctrinas que imparten otros y que se coloca en posición de ser utilizado el día de mañana para la comisión de alguna acción terrorista. Yo sé que esta es una reforma que verá la luz enseguida. Creo que la redacción que habían acordado en principio va a ser modificada porque tengo la impresión de que ese proyecto de reforma, el proyecto que inicialmente entró en el Congreso de los Diputados, estaba tomado literalmente del Código de los Estados Unidos y yo creo que nuestro lenguaje jurídico es un tanto diferente. Se pueden contemplar las mismas situaciones, siempre respetando las reglas básicas y los principios básicos del derecho penal y, sobre todo, con un lenguaje más adecuado a nuestra realidad jurídica. Esa radicalización se produce o se ha producido a través de las mezquitas y, sobre todo en estos momentos, como os decía, a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. De ahí que la reforma del Código Penal incida en crear algún tipo penal que trate de cortar estas conductas. La segunda fase, que ya es claramente punible, es la fase de adoctrinamiento. Cuando se adoctrina a alguien, se está creando un personaje preparado mentalmente para cometer acciones terroristas. Porque la yihad violenta es eso. Es el terrorismo puro y duro. La yihad, en la interpretación de los radicales del Islam, de los radicales o fundamentalistas como Estado Islámico o Al-Qaeda, es completamente distinto de lo que significa la yihad en el Islam, en una perspectiva moderada y razonable de ese aspecto religioso. La yihad en el Islam es esfuerzo, es dedicación, no es matar al infiel. Eso podían
suceder en la Edad Media, donde cruzados y árabes pues, utilizaban los mismos medios y se liquidaban unos a otros. Estamos en unos tiempos completamente distintos, donde el respeto a las reglas del juego y, sobre todo, a las reglas democráticas, a la esencia de la democracia, exige rechazar ese tipo de interpretaciones radicales y claramente fundamentalistas y violentas del concepto de yihad. La yihad, como ejecución de infieles, como la utilización del terror para imponer la ley, la sharia, la ley islámica, es absolutamente rechazable y no tiene nada que ver con la cultura moderada del Islam, al menos con la cultura del Islam que vivimos en España hace la friolera de 13 siglos o 12 siglos. Ese proceso de adoctrinamiento se produce a través de páginas web, de vídeos, de Internet. Yo no sé si ustedes habrán visto algún vídeo relacionado con el yihadismo radical. Supongo que los vídeos de ajusticiamientos del Estado Islámico sí lo habrán visto, al menos en las cadenas de televisión, porque yo creo que lo que es el acto de degollar no aparece, afortunadamente, porque es dar más propaganda a esta gente. Pero sí el hecho de que aparecen arrodillados con un individuo armado que está en condiciones de llevar a cabo el acto criminal de degollar a los rehenes secuestrados. Utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para transmitir esos mensajes, esas consignas, esos vídeos que claramente tratan de alentar o favorecer la expansión de la actividad terrorista. Y ahí, como os decía, y citaba antes, es fundamental el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La actividad de preparación y formación del yihadista a través de Internet es una realidad y todas, absolutamente todas las actividades, sea la radicalización, la captación, el adoctrinamiento o el reclutamiento para su posterior entrenamiento, se llevan a cabo sobre todo a través de las redes sociales. Con lo cual nos encontramos ante una guerra virtual, es un campo de entrenamiento virtual Internet. Continuamente es un campo de entrenamiento virtual para que alguien se radicalice, se adoctrine y esté dispuesto a cometer una acción terrorista en la calle. La tercera fase, progresivamente, la tercera fase es la logística, la fase de logística, donde entran pues, todas las actividades de reclutamiento, de adiestramiento, de captación de medios y adeptos, de financiación, de cobertura material, que claramente son punibles también como delitos de colaboración o integración en organización o grupo terrorista. Con una particularidad, yo creo que lo hemos detectado en muchas células investigadas, para financiarse, para obtener cobertura material, para obtener medios o recursos, lo que hacen es cometer delitos comunes, delitos de tráfico de drogas a pequeña escala, falsificaciones documentales, manejan armas, manejan explosivos, en fin, hay toda una serie de actividades delictivas comunes que desarrollan y que son básicas para poder tener medios con los que financiar sus planes, la estructuración de esas células y la posible comisión de acciones terroristas. Recordaréis, y no recordaréis, yo os lo comento de una forma muy breve, muy sintética, que en el atentado del 11 de marzo en Madrid los explosivos se obtuvieron por un grupo de delincuentes comunes fuertemente radicalizados en las cárceles que intercambiaron hachís por explosivos. La financiación de ese atentado pudo rondar en dinero en efectivo entre 40.000 y 50.000 euros. Y, por supuesto, no a través de entidades bancarias, sino a través del sistema bancario informal. Luego era imposible que, utilizando los mecanismos de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo previstos en la legislación, se pudieran detectar cualquier operación financiera relacionada con los atentados del 11 de marzo. Y, por último, la última fase del terrorismo es, naturalmente, la preparación y la ejecución de actos terroristas concretos, que es ahí donde, evidentemente, no podemos dejar, bajo ningún concepto, las autoridades encargadas de la seguridad, encargadas de la investigación, que el terrorista ni siquiera comience a preparar una acción, porque el tiempo entre la preparación de la acción y la ejecución es mínimo. Es mínimo. Corremos serios riesgos de que pueda cometer el atentado. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que toda la actividad de investigación judicial, como la policial, se centra
en el diseño o en la aplicación de las leyes penales que forman parte de la política preventiva o de la respuesta anticipada. Intervenimos antes de que preparen o ejecuten acciones terroristas, cuando llevan a cabo acciones de adoctrinamiento, cuando llevan a cabo acciones de captación, de adiestramiento, de entrenamiento, de logística, de reclutamiento. Ese es el momento en que hemos de intervenir, porque cualquier paso a la fase siguiente nos puede generar un resultado como el de los atentados del 11 de marzo u otro atentado terrorista. Internet se utiliza con fines terroristas. Esta es una realidad desde hace muchos años. Para todo tipo de actividades. Para la financiación, para la planificación de atentados, para llevar a cabo acciones ofensivas en la red, por ejemplo, acciones de cibersabotaje contra infraestructuras críticas o contra organismos estatales, para compartir información, para hacer propaganda y publicidad de la yihad, para llevar a cabo tareas de adoctrinamiento, de captación, de entrenamiento, o para garantizar la seguridad de las comunicaciones y coordinación de las acciones terroristas. La actividad, ahora terminaré con la respuesta legal, intentaré no alargarme demasiado, pero yo creo que al menos una hora casi voy a necesitar de exposición oral, porque esto no es un tema baladí. Yo creo que mis colegas, mis amigos de los países iberoamericanos deben de conocer un poco en profundidad cuál es el trabajo que realizamos para evitar que haya atentados y cuál es el marco jurídico penal que hemos diseñado contra el terrorismo y sobre todo contra el terrorismo en la red. Haré referencia también a las propuestas de modificación legal que se nos avecinan para someterlas a debate de todos vosotros. Pero yo quería deciros que la actividad de investigación hoy se viene centrando fundamentalmente, como os decía, en los grupos terroristas que operan en Siria e Irak por una parte y en la zona del Sahel. Os he comentado también que se calcula que aproximadamente un 80% de las personas que se desplazan a Siria e Irak se integran en el Estado Islámico y que su objetivo pues, es adiestrarse, es entrenarse, es ejecutar acciones terroristas y retornar a sus países de origen para llevar a cabo la práctica de la yihad en sus países donde viven, de los que son nacionales. Y en estos momentos la cifra de procedimientos judiciales, porque la Audiencia Nacional tiene competencia en exclusiva para los delitos de terrorismo. No hay ningún otro órgano judicial ni fiscalía distinta a la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue estos delitos. Las competencias están concentradas en un órgano central. Lo era respecto al terrorismo de ETA, lo sigue siendo, por supuesto, y con más razón, respecto al terrorismo internacional yihadista, porque además es un terrorismo más internacionalizado. Y la Audiencia Nacional es un órgano que tiene jurisdicción también en el orden internacional y que es un elemento básico de la cooperación judicial en estos temas entre los diferentes países. Pero la cifra de procedimientos judiciales, por ejemplo, se ha incrementado en el último año hasta alcanzar aproximadamente el 15% de todas las investigaciones que actualmente se llevan en la Audiencia Nacional por cualquier delito. Esta cifra era hasta hace poco un 5%. Se ha elevado al 15%. Con el tiempo se irá elevando más todavía, porque cada vez es más la labor preventiva. Desarrollamos, yo creo que con más eficacia o con más sintonía, por una parte la policía, por otra parte el sistema de justicia penal, la labor de prevención de las acciones terroristas. Se han producido varias operaciones desde hace un año y medio. La primera importante ya con este perfil fundamentalmente de investigar y de desarticular redes o grupos destinados sobre todo a captar personas y enviarlas a las zonas de conflicto para formar parte de las filas de estas organizaciones terroristas. Se han producido varias operaciones antiterroristas desde el mes de junio del 2013 hasta el momento presente, en el que han resultado detenidos aproximadamente un centenar de individuos, la mayor parte de ellos vinculados con las redes de captación, de adoctrinamiento y de envío de yihadistas
a las filas del Estado Islámico, y algunas de ellas con otras organizaciones terroristas que operan en África, como por ejemplo Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Estas operaciones se han ido produciendo continuamente a lo largo del año 2014, en marzo, en mayo, en junio, en octubre, en diciembre, en agosto y últimamente en enero del 2015 se ha llevado a cabo una operación, estando ustedes aquí, claro, se ha llevado a cabo una operación en Ceuta, esta semana pasada, creo que fueron detenidos el viernes, la llamada Operación Chacal, que ya no se refería a individuos que captan personas para enviarlas a las zonas de conflicto, sino de individuos operativos que estaban en condiciones, por los elementos de que disponían, armas de fuego, armas blancas, uniformes militares, estaban en condiciones de llevar a cabo acciones terroristas. En el último mes, en el mes de diciembre también, llevamos a cabo una operación en la que fueron detenidas varias mujeres que se dedicaban a captar en la zona de Ceuta, Melilla y alrededores en Marruecos, a captar niñas menores de edad para poder enviarlas a Siria e Irak. Afortunadamente, pudimos abortar esos traslados, esos desplazamientos, y las personas, las mujeres que organizaban o que formaban parte de esta red fueron detenidas y se encuentran actualmente en prisión. Como veis, el problema que tenemos es muy serio, pero que muy serio. Pero nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que utilizar y exprimir la legislación penal al máximo, porque es la única manera de garantizar la libertad y la seguridad de nuestros ciudadanos. ¿Qué tipos penales? ¿De qué tipos penales se vale la legislación española para combatir el terrorismo internacional yihadista? Y particularmente la actividad que está desarrollando a través de las redes. Pues mirad, ahí veis una referencia numérica. El delito de integración en organización o grupo terrorista. Un delito que está castigado con penas entre 6 años y 14 años de cárcel y que forma parte del Código Penal desde hace muchísimos años. Fundamentalmente porque aquí durante unas cuantas décadas, hemos sufrido la acción de otras bandas terroristas. La banda terrorista ETA, que ha matado casi 900 personas y que ha provocado un sinfín, miles de personas lesionadas y de otros que tuvieron que irse de sus lugares de origen del País Vasco para evitar ser objeto de acciones terroristas. El delito de colaboración con organización o grupo terrorista también es una figura que se incorporó a la legislación penal hace muchísimos años, que incluye la transmisión de información, la construcción de locales, la prestación de alojamiento, la ocultación o traslado de terroristas, la asistencia a cursos de entrenamiento. Esta es una conducta que yo creo que estaba semi-olvidada. O sea, si un individuo asiste a un curso de entrenamiento, por cualquier medio, por lo tanto, incluida la red, está cometiendo un delito de colaboración. Y la cooperación económica u otra equivalente. Por supuesto, se sancionan los actos preparatorios, las figuras de la conspiración, la proposición y la provocación para delinquir. Se incrimina específicamente el delito de financiación del terrorismo. Se ha penalizado, gracias a una reforma que se produjo en el año 2010, la Ley Orgánica 5/2010, se han penalizado conductas de captación que nos generaban ciertas dificultades jurídicas de encaje en los tipos penales y que no están claramente identificadas con acciones propias de una política preventiva. Tenemos que cortar ahí el fenómeno terrorista. No podemos dejar que eso llegue casi hasta el final. La captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento y la formación de personas para integrarse en organizaciones o grupos terroristas o para cometer delitos de terrorismo. Se ha incriminado también, se ha penalizado en el año 2010 la distribución o difusión pública de mensajes o consignas dirigidas a provocar, alentar o favorecer la comisión de delitos de terrorismo, generando o incrementando el riesgo de su efectiva comisión. Existe el delito de enaltecimiento del terrorismo, que es una modalidad de la apología, mediante difusión pública
de los actos de enaltecimiento o de loa o alabanza de los actos terroristas o de sus autores, y también el delito de menosprecio o humillación de las víctimas. Y, por último, el delito de reclamo público de ejecución de acciones violentas por grupos terroristas de forma grave y con el fin de atemorizar a una población, grupo étnico, cultural o religioso, colectivo social o profesional o cualquier otro grupo de personas que es en realidad una modalidad de amenazas. Este era el marco jurídico que tenemos, es el marco jurídico para luchar contra el terrorismo, aparte de la penalización de las acciones de resultado, naturalmente. El atentado terrorista con muerte, con lesiones, con secuestro, con detención ilegal, con coacciones, con amenazas, la tenencia de explosivos, en fin, toda una variedad de tipos penales que conforman el bloque de la legislación antiterrorista que, cuidado, no está en una ley especial, está en el Código Penal común. Porque aquí el terrorismo y las consecuencias del terrorismo se han vivido desde los años 60. Unos han ido dejando de existir y otros han aparecido, si cabe, con más virulencia y con un mayor grado de amenaza. Pero claro, el legislador ha entendido, siguiendo, imagino, las directrices de política criminal del Gobierno, que era necesario reformar el Código Penal. No sé si ustedes han examinado, imagino que no, el proyecto de reforma. Sé que lo han cambiado en algunos términos, pero en síntesis nos puede servir para identificar los tipos penales que se van a incorporar con la finalidad de una vez por todas de cerrar el círculo y de no dejar al margen de la ley penal conductas que a juicio del legislador tienen una potencialidad criminal y merecen un reproche penal, todas como delitos de riesgo. Por ejemplo, se introduce el concepto de terrorismo, algo que no había ocurrido hasta ahora, siguiendo las directrices de la decisión marco de 13 de junio del año 2002 y los convenios internacionales. Se establece la pena de prisión permanente revisable para aquellos casos en que el atentado terrorista conlleve la muerte de una persona, el equivalente a la cadena perpetua de otros países. Se produce una agravación importantísima de las penas para los delitos de depósito o tenencia de armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables, incendiarias o asfixiantes, armas nucleares, radiológicas, químicas o biológicas, con penas que van de 8 a 20 años de prisión. En la actualidad son de 6 a 10. Se ha subido el mínimo y se ha duplicado el máximo. También se incriminan las siguientes conductas, con penas entre 1 y 8 años de prisión. Recibir entrenamiento militar o en técnicas de elaboración o preparación de explosivos, armas, técnicas para cometer atentados, etcétera, que es lo que se llama el adiestramiento pasivo. Yo creo que ya estaba tipificado a través de la vía de la colaboración, pero lo cierto es que los tribunales, en la práctica judicial diaria, no habían empleado ese delito o esa conducta específica, no había sido, yo creo que no hay ningún precedente jurisprudencial, por lo tanto han optado por incorporarlo a un tipo penal nuevo. El hecho de adiestrarse o instruirse sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego, etcétera, etcétera, que esto se llama autoadiestramiento, por cualquier medio, incluido Internet o redes sociales. Como os decía, la consulta habitual de uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea, así como adquirir o tener en su poder documentos dirigidos o que sean idóneos para incitar a la comisión de delitos de terrorismo. También se incrimina el hecho de trasladarse o establecerse en el extranjero en territorio controlado, aunque no se identifique un campo de entrenamiento, en territorio controlado por organizaciones o grupos terroristas en algunos casos, siempre que sea con miras a cometer un delito o que alguien se proponerle que lo cometa, etcétera, etcétera. La redacción de la norma es un poco farragosa y yo espero que al menos en el proyecto que finalmente se salga de consenso, pues sea un poquito más clara y no plantee problemas de interpretación a los tribunales de justicia. Se produce también una amplia incriminación de conductas vinculadas
con bienes o valores relacionados con el terrorismo, donde se incluye la financiación y el blanqueo de bienes. Se utilizan los tipos penales de blanqueo con una agravación, con una mayor pena, que en el caso del blanqueo de capitales procedente de otra actividad delictiva, o sea que se incluye el blanqueo de bienes específico relacionado con el terrorismo en un nuevo artículo dentro de esa legislación. Se agravan las penas también cuando, y esto sí que es lógico, se agravan las penas cuando la captación, el adoctrinamiento, la formación, el adiestramiento o la instrucción afecten a menores de edad o discapacitados. Es lógico porque hay un interés superior que proteger, que es el interés de la infancia y el interés de personas que no se valen por sí mismas y que necesitan ser tuteladas especialmente por el Estado. Se produce en esa propuesta de reforma una elevación de las penas máximas a imponer para los casos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Y por último, también se produce una elevación de las penas para los casos de distribución o difusión pública de mensajes o consignas con independencia de que promuevan o no la comisión de delitos. En este caso concreto, se sancionará la conducta con la pena inferior en 1 o 2 grados a la prevista para el delito en cuestión, lo cual puede ser una pena auténticamente importante, porque si se está un poco, de alguna forma, incitando, aunque sea genéricamente, a cometer un asesinato, pues realmente la pena del asesinato es muy elevada. Aunque baje 1 en 2 grados la pena, se queda en una pena aproximada entre 10 y 15 años de cárcel. Es decir, que la legislación viene fuerte. Viene fuerte. Lo que ocurre es que es una legislación concertada por las formaciones políticas representadas en el Parlamento, al menos por las más importantes, y yo creo también concertada con otros países de Europa Occidental, que no sé en qué términos están modificando sus leyes o sus propias normas internas. Yo lo que quiero ya, y con esto termino, porque creo que ahora es, Eduardo, las 8:15, y hay que dejar algo de tiempo para el debate. Lo que quiero transmitiros es que nos movemos, el sistema judicial también, porque el sistema judicial en estos momentos tiene un control muy exhaustivo de la actividad policial de investigación desde sus inicios. Y cuando la policía, una unidad especializada, la Comisaría General de Información o el Servicio de Información de la Guardia Civil pide ya medidas restrictivas de derechos, intervención de comunicaciones, interviene, por supuesto, la autoridad judicial, pero además interviene y la Fiscalía con un control muy directo de las investigaciones, orientando jurídicamente las investigaciones y procurando que se hagan conforme a los procedimientos legales para evitar que el día de mañana, ya que tenemos que aplicar una respuesta preventiva y unos tipos penales que pueden generar dificultades en nuestros tribunales, las cosas por lo menos se hagan bien y no nos declaren pruebas nulas o pruebas ilícitas en relación con las investigaciones que hemos llevado a la práctica. Pero efectivamente nos movemos claramente en el contexto de una política penal preventiva, eso es cierto, mediante la aplicación de delitos de riesgo que se identifican claramente con una respuesta anticipada. La intervención judicial existe desde el principio, como os decía, pero también no hay que olvidar que el sistema judicial tiene una doble función. Una función de perseguir, constitucional, de perseguir la investigación o de los delitos y, sobre todo, garantizar una cierta eficacia en la labor de prevención y represión de las actividades criminales, porque ponen en juego nuestro sistema de libertad y seguridad, pero también es el garante de los derechos y de las libertades. No lo olvidemos. Es una doble función que hay que cumplir compatibilizando esos dos valores. De ahí que es importante que la justicia penal, desde el principio de las investigaciones policiales, esté presente, dirija las investigaciones, oriente las actividades policiales para garantizar que el procedimiento se lleva a cabo, se desarrolla conforme a las previsiones legales y a las previsiones constitucionales. Y sobre todo hay que tener muy claro que hay 4 garantías básicas del Estado de Derecho y de las democracias que no se pueden soslayar bajo ningún concepto. El principio de legalidad penal,
Saben ustedes perfectamente lo que significa la intervención judicial en un proceso penal. No podemos tener a una persona detenida como en una especie de Guantánamo jurídico. No se puede. Desde el primer momento tiene que pasar a disposición judicial y además con plazos los mismos que para los delincuentes comunes, con las leyes procesales las mismas que para los delincuentes comunes. A los casos de terrorismo no hay plazos excepcionales de prisión preventiva, son los mismos que para el resto de los delitos. Superados esos plazos, si alguien no va a juicio, tiene que ser puesto en libertad, aunque sea el más sanguinario terrorista. Será problema de la justicia no haber tramitado con celeridad y con eficacia el proceso penal. En tercer lugar, la presunción de inocencia. Desvirtuar la presunción de inocencia exige pruebas de cargo válidas, legalmente obtenidas y, sobre todo, que tengan eficacia como pruebas, que tengan un valor probatorio desde el punto de vista incriminatorio. Y, por último, el derecho de asistencia al letrado. No se puede privar a un detenido de la asistencia del letrado. Cumpliendo o respetando estas reglas básicas, yo creo que es posible adoptar y poner en marcha una respuesta preventiva, con las dificultades que eso conlleva, en relación con un fenómeno de terrorismo internacional que claramente ha superado cualquier visión que pudiéramos tener en el pasado. Muchas gracias por escucharme.